Benedicite, muy buenos días. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la comunidad monástica de Sicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos conversando sobre sicasmo en esta nueva serie, Sicasmo y Vigilias. Hoy vamos a ver los fundamentos bíblicos para la práctica de las vigilias. Pero antes recordarles que si están viendo este video, les interesa la temática y no se han suscrito al canal, háganlo. Su suscripción nos ayuda, nos estimula a seguir produciendo material. Si además quieren hacerse miembros, bienvenido sea. Contribuyen al ministerio de nuestro canal y además, como contraparte, nosotros les proporcionamos material para que ustedes vayan creciendo y desarrollando su vida espiritual, y de esa manera nos complementamos unos y otros. Si no quieren o no pueden contribuir económicamente, oren por nuestro ministerio. La oración es lo más poderoso que hay para cualquier cosa que nos propongamos. Dice San Benito en la regla: antes de iniciar cualquier obra buena, ponla en oración. Muy bien, fundamentos bíblicos para la práctica de las vigilias. En el lenguaje bíblico, la palabra vigilia es utilizado con frecuencia para designar la noche o parte de la misma. A continuación les propongo ver algunos textos bíblicos que nos sirvan de ejemplo. Salmo 63, versículo 6. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Salmo 119, versículo 148. Mis ojos se anticipan a la vigilia de la noche para meditar en tu palabra. Lucas, capítulo 2, versículo 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante la vigilia de la noche. Lucas, capítulo 12, versículo 38. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera, y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Veamos entonces el tema de las vigilias en el judaísmo para poder comprender más integralmente la temática. El judaísmo divide la noche en 3 vigilias. La primera vigilia, o comenzar de las vigilias, se extiende desde las 6 p.m. a las 10 p.m., es decir, entre lo que aquí en América Latina, en Uruguay, son entre las 18 y las 22 horas, la primer vigilia. Y hay un texto de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19, que dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia él tus manos por la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Levántate, alza la voz en la noche al comenzar las vigilias. El comienzo de las vigilias entonces son esas 4 horas entre las 18 y las 22. La segunda vigilia o la guardia de la medianoche va entre las 10 p.m.
y las 2 a.m., es decir, lo que en Uruguay sería entre las 22 horas y las 2 de la madrugada. Y hay un texto de Jueces, capítulo 7, versículo 19, que dice: Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas había apostado la guardia. Tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Llegó Gedeón con sus hombres allá en la guardia de la medianoche, es decir, la segunda vigilia. Tenemos en el judaísmo una tercera vigilia, que es la vigilia de la mañana, que iría entre las 2 a.m. y las 6 a.m., es decir, entre las 2 y las 6 de la mañana, acá en Uruguay. Y encontramos un texto de Éxodo capítulo 14, versículo 24, que dice: Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de nube y de fuego, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Y también un texto de la primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 11, que dice: A la mañana siguiente Saúl dispuso al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que calentó el día, es decir, mediodía, más o menos. Entonces, el judaísmo divide la noche en esas 3 vigilias. Ahora bien, un vistazo a lo que son las vigilias en el cristianismo. En el Nuevo Testamento, los cristianos asumieron el sistema romano de 4 vigilias en lugar de 3 que tenían los judíos. De esta manera, los cristianos toman distancia del judaísmo. Hay un texto de Marcos, capítulo 13, versículo 35, que dice: Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer. Ahí tenemos las 4 vigilias. Bien, ¿cómo se distribuyen estas 4 vigilias en el judaísmo? La primera al anochecer, es decir, entre las 6 p.m. y las 9 p.m., lo que en Uruguay son entre las 18 y las 21 horas. Y hay un texto de Juan, capítulo 6, versículos 16-17, que dice: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca. Iban cruzando el mar hacia Cafarnaún. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Al anochecer, la primera etapa, ¿verdad? Entre las 18 y las 21 horas. Una segunda vigilia, que es la vigilia de medianoche, que va entre las 10 p.m. y las 12 p.m., es decir, entre las 2 y las 24, entre las 10 y las 24, o lo que solemos decir entre las 22 y las 0 horas. Y hay un texto, hay 3 textos que les voy a proponer. Mateo 25, 6, que dice: Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Lucas 11, 15. Les dijo también: quien de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes. Hechos, capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Así que tenemos una segunda vigilia que va entre las 22 y las 24 o entre las 22 y la hora cero. Una tercera vigilia que definimos los cristianos es al canto del gallo, esto es entre las 12 p.m. o las 0 a.m. y las 3 a.m., entre medianoche y las 3 de la madrugada. Y aquí hay dos textos que hacen referencia a esta vigilia. Uno es de Juan 13:38 que dice: Jesús le respondió, darás tu vida, pero te aseguro que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y otro texto de Marcos, capítulo 14, versículo 72, que dice: enseguida cantó el gallo por segunda vez, y Pedro recordó las palabras de Jesús: antes de que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado 3 veces, y se echó a llorar. Finalmente, los cristianos tenemos una cuarta vigilia que va entre las 3 a.m. y las 6 a.m., es decir, entre las 3 a.m. y el amanecer. Y aquí encontramos un texto de Mateo, capítulo 14, 25, que dice: a la cuarta vela de la noche, Jesús llegó caminando sobre las aguas. A la cuarta vela de la noche, a la cuarta vigilia. Y otro texto de Marcos, capítulo 6, versículo 48, que dice: viéndolos remar con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quedaron anonadados. Tengamos en cuenta entonces estas 4 vigilias que tenemos los cristianos. Ahora bien, veamos algunos fundamentos bíblicos que dan sentido, sostienen, fundamentan la práctica de las vigilias. Si bien en el judaísmo del Antiguo Testamento podemos encontrar varios ejemplos, les voy a compartir el siguiente, que es de Lamentaciones, y dice, capítulo 2, versículo 19, levántate, que se los mencioné recién hace un ratito, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Pero sin lugar a dudas es el Nuevo Testamento donde encontramos el sentido cristiano de la práctica de las vigilias, una práctica bastante común en el cristianismo primitivo. Ya en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25, encontramos: pero a medianoche, orando Pedro y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo escuchaban. Velar y orar para mantenerse firmes, mantenerse fieles. Un texto de Mateo, capítulo 26, versículos 37 al 41. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre el rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar y orar para mantenerse fieles. Un fundamento. Mateo 26, capítulo 37 al 41. Velar y orar para discernir.
Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y sigue el nombre de los elegidos. Velar y orar para discernir. Fundamento, Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Velar y orar antes de dar testimonio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y allí salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Velar y orar antes de dar testimonio. Se ve que a Pablo le gustaba mucho hablar, pero su discurso por ahí resultaba aburrido para algunos, y este pobre joven cayó y se murió. Esperemos no les pase lo mismo con mi video, que los aburra y empiecen a caerse para los costados. Bueno, una broma entre paréntesis. Pero importante entonces estas tres características de la vigilia en la práctica cristiana. Velar entonces para mantenerse fieles, velar para discernir y velar antes de dar testimonio, antes de ejercer el ministerio. Cualquier ministerio que tengamos como cristianos. Como nos demuestran los textos neotestamentarios, existen diversas razones para que los cristianos celebremos vigilias. Y esto es importante, tengamos en cuenta, no solo los monjes, todos los cristianos, estos textos que he leído del Nuevo Testamento, ninguno de ellos era monje, porque los monjes empezaron a aparecer en el siglo IV, y esto pasó y se escribió en el siglo I. O sea que la vigilancia, las vigilias, es una actividad de todo el cristianismo, que los monjes ciertamente las practicamos con mucho gusto, pero es para todos. Ciertamente se le ha dado un sentido más extenso al término vigilias, relacionándolo con la vigilancia en nuestra vida espiritual. Pero no ahondaremos en este tema, pues nuestro objetivo es centrarnos en la práctica de las vigilias. Simplemente compartimos estas citas bíblicas para que ustedes después puedan profundizar. La primera, Romanos capítulo 13, versículos 12 y 14. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 al 11. Efesios capítulo 5, versículos 6 al 17. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Lean estas citas, complementan el tema. Hermanas, hermanos, tengan un muy bendecido día, que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga.